¿Qué tal, titanes? Otro episodio, otro invitado. Estamos de plácemes, como ya es costumbre en este programa. Maestro Gerson Castellanos, Hola, ¿cómo ¿qué le tal? va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Fue realmente, me sorprendió y me llamó la atención y me dio mucho gusto. ¿Por qué le sorprendió? Porque no lo esperabas, o sea, vaya, no lo tienes presente, ¿no? Como te comenté hace un momento que estábamos platicando allá afuera, vi tu primer programa, o bueno, no sé si fue el primer programa, pero donde invitaste a este compañero de la facultad. Y un poco controversial, ¿no? Y dije, Sí. órale, y yo pensé, qué padre que Alejandro está haciendo esto, o sea, está trabajando ahora en haciendo contenido, ¿no? Haciendo material y nadie lo estaba haciendo. O sea, te encuentras algunos compañeros, ¿no? De la facultad que estuvieron hablando sobre temas de pandemia, ¿no? Y estuvieron sacando por ahí un canal de YouTube donde estaban Ujú. hablando de cosas de pandemia, compañeros docentes. Ajá. Eh, sobre la situación a nivel psicológico, ¿no? A nivel de estrés, ¿no? Que pudiéramos estar viviendo, pero venía desde la docencia, ¿no? Yo algunos videos de repente subiendo, pero sobre cómo el uso de materiales educativos o de Mm. algunas tecnologías. Pero de repente un canal así como el tuyo, mucho más estructurado, así de entrevista, de plática, Sí. de temas contemporáneos y de temas que estaban sucediendo, yo no había visto, o sea, de la facultad, Sí, hablo por supuesto. de egresados así de la facultad o que surgiera desde la misma facultad. Entonces cuando vi ese canal dije, órale, Alejandro, no se esperaba menos de él, qué interesante, qué bueno. Y pocos meses después me encuentro en el correo electrónico ahí tu Invitación invitación así bien formal y y... digo, pues sí, claro que quiero participar con él. Entonces, muy contento y muy emocionado. Ah, qué Sí, bueno, qué bueno, en esa serio, es la en serio. intención, profe. Me dio mucho Y gusto. pues es recíproco porque usted me apoyó, ¿no? En mi parte final Nos de mi apoyamos. carrera y pues me facilitó el servicio social, entró como emergente de mi tesis, ¿no? Porque se lastimó el profesor Sí. Tirso y pues bueno, creo que se hizo un buen trabajo a nivel de servicio social, aprendí cómo más o menos opera un congreso Ujú. de Que psicología. específicamente trabajamos en la asamblea, Sí, en lo que fue en el museo, en 2016, que trabajamos en la asamblea en el museo de antropología. antropología. Básicamente fue la parte donde más estuvimos ahí trabajando, que sí, que fue en el marco del Congreso Nacional de Psicología 2016. Ya se Hace oye 5 años, lejos, ¿no? ¿no? Ya se oye lejos. Y 5 años. el próximo año es en Veracruz, Ah, ya, el ya, ya. Congreso Nacional de Psicología. ¿Y van a ir docentes de la facultad? Pues estamos trabajando ya con la Facultad de Psicología de Veracruz en toda la organización del Congreso. Se acaban de crear, por parte del reglamento del CENEIP se solicita que se creen ciertos comités, ¿no? Un comité científico, un comité de finanzas, de difusión, uno de vinculación, uno que se encargue de eventos sociales y culturales. Entonces toda esta distribución del trabajo ya se hizo entre los compañeros docentes de la Facultad de Psicología de Veracruz y el comité científico está encargado de pues trabajar sobre la temática, ¿no? La evaluación de los trabajos o los proyectos que se presenten, ¿no? Los trabajos académicos, y ahí es donde se vinculan con Jalapa, con Poza Rica, con los institutos, para hacer un núcleo o un grupo de trabajo de comité científico mucho más robusto, ¿no? No tan endémico, no solamente de Veracruz. Sí. Ahí es donde se vinculan con Jalapa y Y con todo esto. justamente le iba a preguntar eso, más avanzada la charla, Ujú. pero qué bueno que ya salió solito el tema. ¿Cómo es el proceso o estar inmerso en el ambiente de la editorial del Del CNI? O CNI. sea, Ah, ok, ajá, de la editorial. ¿usted qué hace? ¿En qué Ah. opera? ¿Cómo es? Hace algunos años, 3 si no mal recuerdo, el doctor Antonio Tenazuc era el presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, del CNEIP, y precisamente estaban entre el paso que entraba el maestro Juan Grapaín como presidente del Consejo. Entonces, en este proceso, el maestro Juan ya estaba como coordinador del área de difusión.
Entonces, la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para la difusión y de la sistematización de muchos procesos fue una pieza fundamental en esa gestión y en el trabajo que hizo el maestro Juan. Y tuve la oportunidad de poder apoyarlo en esta implementación y sistematización. Bueno, esta sistematización e implementación de tecnologías. Entre ellas fue el trabajo con la revista del CENEIP. La revista del CENEIP estaba ligada con el Manual Moderno, con la editorial del Manual Moderno, y era quien presentaba las publicaciones. Sin embargo, pues actualmente ahora pues tenemos bases de datos muy, muy fuertes, ¿no? EBSCO, CLO, Redalic, ¿no? Etcétera, que concentran muchas revistas electrónicas y mucha de la consulta va hacia esas revistas electrónicas, ¿no? De ahí la necesidad del CNI por migrar de una revista que fuera impresa a una revista electrónica. Genial. Para esto se siguió todo un procedimiento, tanto pues a nivel administrativo como a nivel tecnológico. A nivel administrativo es poder tener el ISBN de la revista, ISSN de la revista, ante las instancias correspondientes, porque no puedes utilizar el mismo, uno es para impreso, sí, otro es para electrónico, entonces poder recuperarlo, poder tener uno y al mismo tiempo poder capacitarnos en el CNI para la implementación de una plataforma que nos funcionara para poder distribuir la revista. Y ahí trabajamos con Open Journal Systems, OJS. Entonces estuve coordinando el trabajo de la investigación, de verificar qué plataformas son las óptimas, cuáles son las que se están utilizando, hacia dónde va la tendencia. Llegamos al OJS, al Open Journal System, y rentar un servidor específico para la revista, poner el servidor a punto, poder instalar la plataforma y después comenzar a trabajar con todo el proceso que se lleva a cabo, sí, en el OJS. A diferencia de otras plataformas, esta plataforma de gestión de revistas electrónicas tiene procesos muy cerrados, ¿no? Y muy sistematizados. Si tú eres editor, entonces solamente tienes acceso a unos elementos. Si tú eres del grupo de lectores o del grupo de revisores de la revista, tienes roles muy específicos, ¿no? No es así como que yo, editor, le puedo decir ahora a Alejandro o a Evelyn que lean este artículo, ¿no? Sino que tú tienes un currículum como lector, tienes un área de especialización, tienes líneas de trabajo sobre las que has venido trabajando, entonces esa es tu área, ¿no? Entonces, si yo de repente, autor, quiero subir un trabajo, pongo la temática, la plataforma automáticamente identifica que tú trabajas con esas líneas y te lo manda a ti, ¿no? Y de repente se lo manda a otra persona porque trabaja por ciegos, se lo manda a otra persona y ya la decisión que hagan de la evaluación del artículo es si se publica o no se publica, ¿no? Entonces, el poder aprender esos procesos, el saber cómo trabajarnos, junto con el doctor Bouye de la Universidad Veracruzana, que era el editor en jefe, y la maestra Laila Meseguer, que era la editora adjunta, fue un proceso así de ir instalando, ir viendo cómo trabajaba, cómo lo podíamos tener listo, hasta que lo liberamos. Lo liberamos hace ya 2 años, ya estamos en el 3er año de la revista en su versión electrónica, y así fue como comencé yo a formar parte de este comité en el área tanto del mantenimiento de la plataforma como la publicación, diseño gráfico y diseño editorial de la revista. Muy bien. Ya posteriormente, la doctora Edith, ella se me va ahorita de qué estado, perdón. La doctora Edith entra como editora en jefe, y estamos dando seguimiento, estamos por sacar el nuevo número de la revista. ¿Ya cuántos? Estamos en el 3er año. Tercer año. En el 3er año de la revista. Se imprime, bueno, no se imprime, ¿no? Sino se publica cada 4 meses, son 3 volúmenes. Ajá. Y estamos en el 3er año, estamos ya por sacar el segundo, y de ahí va el tercero, ¿no? Y mi trabajo en el comité editorial es precisamente eso, me encargo de toda la parte tecnológica, tanto de la plataforma como del diseño gráfico, diseño editorial de la revista. Pues una chambota, ¿no? Y irle descubriendo, ¿no? Porque finalmente soy psicólogo, no soy... Bueno, entonces, pero los psicólogos estamos como... Mucho ir preguntando, sí, mucho ir leyendo, mucho
mucho que te tiene que ir gustando, ¿no? Para, Sí. a ver, yo escucho muchos compañeros que dicen dónde le pico. Entonces ir viendo dónde le pico, ¿no? Para la revista. Al principio sí tuvimos algunos eventos ahí de que subían los interesados, subían su manuscrito, subían su artículo para que fuera evaluado y de repente no le llegaba al lector correspondiente, ¿no? Entonces ir haciendo esos ajustes de Ya, repente. Pero es que no hay propiamente una escuela, ¿no? De que te claro. enseñen OJS, ¿no? Y tú como OJS es una herramienta, es una plataforma de código abierto, open source, es Ujú. de código abierto, no hay propiamente quien te diga yo te capacito en, ¿no? Ya. No hay una escuela, ¿no? Donde digan te capacito. Ellos te ofrecen una serie de videos Ujú. donde puedes ir tú capacitándote, ir viendo cómo trabajas, pero de repente lo que pasa con todas estas versiones libres, ¿no? Tienes la versión 2.7, ¿no? 2.7.1, Sí. 2.7.1.4 y los videos te lo hicieron sobre la 6.9, ¿no? Entonces una opción que ellos te dicen, y entonces ya para publicar haga clic aquí y tú estás viendo eso y ya el botón ya no está ahí, ¿no? Y dices, mira, ¿dónde está esto, no? Y a buscarle. Pues así funciona. Hay algunos cursos que de repente sí te podrías sumar con la UNAM, ¿no? Por ejemplo, para ver algunos formatos que ellos puedan ir manejando para poder trabajar, pero también la complejidad esta de las versiones nos llevó al autoaprendizaje, ¿no? Y, pues Sí. te tiene que gustar la cosa de la tecnología, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y sobre todo el fin. Eh, Mucho de lo que a mí me llama la atención es quién lo va a revisar, ¿no? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y creo que vale mucho la pena. Sí, como eh, tomar en cuenta el otro lado, ¿no? O Ajá, ¿a quién le va a sea, llegar? a quién le estoy produciendo este Sí. producto o contenido o lo que Y sea, creo que ¿no? ahí va la clave, ¿no? Siempre que tú tienes presente como, como psicólogo en cualquiera de las áreas, ¿no? Pero específicamente en mi área, ¿no? Que es el desarrollo de tecnología educativa. Siempre que tienes presente que es un tercero el que lo va a operar, es donde dices vale la pena que me quede un rato más a mejorar mi instrucción, a mejorar mi programación, a mejorar la imagen, la identidad, ¿no? Ahí es donde dices vale la pena. Sí, porque pues para uno dice, esta idea está genial, pero el chiste es como y, descolocarte, ¿no? Incluso y poder verlo en los de enfrente, ¿no? eso, esto. Y justamente te quería preguntar eso. eh, ¿Por qué psicología y por qué tecnología educativa? Ay, mira, híjole, es así como que romántica la respuesta. Hace muchos años estaba yo muy chavo, muy niño. Y recuerdo que iba yo en el camión con mi abuela. Ay, pensé que ibas a decir como con mi guitarra y No, no, cantando. no, no, no. Y venía yo en el camión con mi abuelita. Yo crecí con mis abuelos, ¿no? Entonces venía yo con mi abuela y venía yo pegado así. No sé si alguna vez te pasó, ¿no? Que te pegabas en el camión y Ah, venías sí. rebotando, ¿no? Sí, 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 sí. Venía en el camión y llegamos a una parada y vi a un par de personas que estaban discutiendo, pero no sabía que estaban discutiendo. No se escuchaba. Ellos estaban en la parada, yo estaba en el camión. Pero uno gesticulaba y la otra persona, pues otras más como de susto, ¿no? Y de repente uno manoteaba, ¿no? Y el otro como que le bajaba las manos, ¿no? Y había gente alrededor y habían personas que completamente ignorándolos, o sea, como Mm. que no está pasando nada, otras personas incómodas, ¿no? Que los volteaban a ver y como que veías la pena, ¿no? Y lo que pasó por mi cabeza en ese momento fue que Wow. eso que sucedía era lo más importante para esas personas. Sí. O sea, no había nada alrededor de ellos, ¿no? Solamente para ellos, pero estaban afectando campos de otras personas, ¿no? Ahí comenzó a llamarme la atención. Yo creo que estaba en la primaria, me llamó la atención. Y dije, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede aquí, no? ¿Cuántos años tenías y No eso? sé, yo entré a la primaria muy chiquito. Yo salí de la primaria a los 10 años. Y entré a la O sea, prepa 2 años a de lo los que 13 entré a normalmente la unos... prepa. Y primero entré a arquitectura y iba yo a cumplir 16 años. Estaba yo muy chiquito, estaba yo en la primaria. Pero a mí me llamó mucho la atención eso. Dije, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿qué procesos surgen
de comunicación donde, que puede ser tan importante para ellos que todo lo demás desaparezca, ¿no? Sí. Y así pasa en todo, o sea, y pasa en ese nivel y cuando estás en tu cama también leyendo, ¿no? O cuando estás viendo alguna serie o cuando estás hablando con tus hijos, ¿no? O cuando estás desayunando con tu pareja, ¿no? O sea, así pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, así pasa en el proceso de diálogo y de discurso que se genera en el aula o a través del internet, ¿no? Eso pasa, eso que está sucediendo en ese momento para una de las dos partes es lo más importante, ¿no? Que está pasando, ¿no? Entonces ahí comenzó mi curiosidad y mi abuelita me acuerdo que me dijo, es que quien te lo podría explicar es la psicología, ¿no? Uy, Y yo dije, yo quiero ser psicólogo. Yo dije, yo quiero ser psicólogo. eso fue Eso. posterior a... Después de que yo le platicaba a ella, ¿no? Porque me decía, Órale. porque después de eso yo me le quedaba mirando más a la gente, y Mm, más a las discusiones, y más a las pláticas, ¿no? Y ver, por ejemplo, a las mamás, cuando a mí mi mami, así le decía yo a mi abuelita, mi mm, mami, me llevaba a la escuela, yo iba agarrando la mano y veía cómo las mamás llevaban a sus hijos tomados de la mano y decía cuán importante es para ella que él se forme, ¿no? sí, ¿Qué deja de hacer ella? Y además ves al de la tiendita que abre también en la mañana para el que no compró la lámina o el mapa mundi sí, y sí. además también están ahí el frutzi que le van a poner en la... O sea, todo el sistema, cómo se ha organizado y todo eso comenzaba a llamar mi atención, ¿no? Entonces ya iba yo a la escuela viendo eso, ¿no? Y después comencé a ponerle atención a los maestros, no en lo que me querían transmitir, sino en su emoción por estar ahí. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué vienes, no? Es el sueldo, es esta cadena social, es este engranaje, que ahora esto es lo que te tiene que pasar en este momento de tu vida, o somos nosotros, o... Y comienzas a identificar diferentes cosas. Entonces yo dije, quiero ser psicólogo. Yo recuerdo que estaba yo en tercero de primaria, cuarto. Entonces yo dije, yo quiero ser psicólogo. Quiero ser psicólogo. Y como todos los psicólogos al principio creí que quería ser clínico. Mm. Como O sea, estaba todos. como... Sin embargo, tenías esta posibilidad y panorama de encontrar Sí. interacciones por Pero todas es que partes. ahí viene la parte chistosa. Yo recuerdo que en la primaria respondí mi primer test vocacional. Ok. Y estas chingadas, estos herramientas, Ah, pero no diga uno una grosería porque... ajá, estas herramientas, estos instrumentos, pues descubren algo de ti, ¿no? Te dicen siempre algo, ¿no? Ujú, No sé si sea lo que sea o sea lo que quieran que sea, ¿no? Pero te dicen algo, ¿no? Entonces decían que yo tenía cierta facilidad para el área técnica, no para las humanidades o ciencias de la salud, en el caso de psicología, ¿no? ujú. Dice, bueno, pero quiero ser psicólogo, ¿no? Después cuando ya más adelante en la prepa, yo cuando egresé de la preparatoria, el sistema educativo estaba organizado de tal manera que cuando tú entrabas a quinto semestre, seleccionabas un área de formación para elegir después tu carrera profesional. Es decir, Ujú. tú podías elegir el área técnica Sí. y te ibas a ingeniería, arquitectura, electrónica, etcétera, ¿no? Si elegías ciencias de la salud, te ibas a medicina, enfermería, odontología, psicología, etcétera. Si escogías humanidades, te ibas a letras, derecho, etcétera. Y si elegías economía, pues te ibas a contabilidad, etcétera, ¿no? Sí. Así era. Y Ujú. además la Universidad Veracruzana revisaba tu certificado de qué área era de la que habías egresado. Entonces, si yo salía del área técnica, no podía elegir Ah, alguna materia de ciencias de la salud, ¿no? Tenía que ser del área técnica, ¿no? Así era. Así es como pasaba. Entonces, en la prepa volvieron a hacer esos test vocacionales y salía que yo era muy bueno para el área técnica. O sea, ujú. se me facilitan un poco las matemáticas, se me facilita la física, se me facilita incluso la química, ¿no? Con la biología se me facilitan mucho, ¿no? Entonces, por esa cierta habilidad que demostraba en matemáticas y que demostraba en el área técnica, aunado a algunas situaciones por ahí familiares, decidí estudiar arquitectura. Ok. Dije, pues me voy a arquitectura, vaya, de estudiar alguna otra, pues arquitectura me gusta, ¿no? Me gustan mucho los trazos, me gusta la limpieza en las estructuras, me gusta, eh, no sé, no sé si yo tenía claro algunos eventos, no sé,
las cosas siempre más simples para mí son las mejores, ¿no? Entonces, entre menos color, entre un espacio más abierto, entre todo eso, yo creo que sí puede ser arquitectura, ¿no? Claro. Y entré a arquitectura y me fue bien en el examen de ingreso. Estando en arquitectura, mi pensamiento fue, estudio arquitectura y cuando egrese, yo me pago mi carrera de psicología. Ese fue mi pensamiento, ¿no? Porque yo quiero ser psicólogo, no quiero ser arquitecto, quiero ser psicólogo, ¿no? Pero ciertas presiones por ahí familiares Sí, claro. y esta facilidad para las matemáticas y para el área técnica, de hecho, cuando tienes para escolares, esto yo escuchaba dibujo técnico y me iba siempre muy bien. Pero sucedió algo mágico. Me conocí a un amigo, se apellida Trujillo. Él es muy buen arquitecto. Estábamos en, si no mal recuerdo, en segundo semestre de la carrera y entramos a un laboratorio. Y en ese laboratorio habían muchas maquetas. Ya habíamos platicado en un par de ocasiones sobre que yo quería ser psicólogo, pero pues se me facilitaba esto y todo esto, ¿no? Entramos a un laboratorio y habían muchas maquetas de periodos de chicos de semestres superiores, ¿no? Y él veía las maquetas y me decía, es que mira este espacio negativo, y es que mira la perspectiva, y es que mira aquí, y es que ve aquí la luz cómo entra. Y yo las veía y yo le decía, sí, están chidas, ¿no? Pero, pues eso, ¿no? Están chidas, ¿no? Nada más, ¿no? Y me decía, pero sí ves cómo se proyecta aquí la luz, y sí ves cómo está. Yo le decía, sí, sí lo noto, y también noto esto, y noto lo otro, y cuánta cosa. Y este cabrón me dio un abrazo. Y me dijo, ¿sabes qué? El mundo está lleno de arquitectos mediocres. Y uno más sobra. Y pues me cayó el 20. Y le dije, sí es cierto. Yo quiero ser psicólogo, yo no quiero ser arquitecto. Me di de baja de la carrera. Oye, pero qué buen amigo, ¿no? Sí. O sea, Sí, él ya sabía que yo quería ser psicólogo, ¿no? Y ya habíamos platicado eso de que sí, pues entré aquí por esto. Y vaya, había este acercamiento, ¿no? Y me dijo eso, pero me dijo esas palabras, ¿no? Arquitectos mediocres, que hay muchos. Iba yo mejor que él en la escuela, pero sí es cierto, arquitectos mediocres hay muchos. sí. Uno más sobra. Entonces, ese día me di de baja de arquitectura. Ese día fui, pedí mi baja, fui a trámites escolares, pedí mi baja de arquitectura y me fui a la prepa a ver cómo podía yo hacer para revalidar materias de ciencias de la salud, para estudiar psicología. Presenté, como ya estaba en segundo semestre, presenté las del semestre anterior en extraordinario, todas, y comencé a ir a la escuela de nuevo, a la prepa, nada más por las materias de ciencias de la salud. Todas las demás fueron por revalidación, o sea, ya no tenía problemas, nada más iba a esas. Entonces tengo certificado del área técnica y certificado de ciencias de la salud. Y cuando salí presenté para psicología y estudié psicología. Y dije, pues no importa que no me den dinero en mi casa ni nada, yo veo cómo le hago. Mi idea era trabajar un semestre y estudiar un semestre. Tuve la oportunidad de conocer a Chava de La Tasca, no sé si conoces La Tasca del Cantor, No. ahí en Jicotencal. Yo creo que muchos de mi edad la conocen. Tuve la oportunidad de conocer a Chava, el dueño, y que me diera trabajo. Comencé como sacaborrachos ahí en La Tasca. Entonces todos los miércoles, jueves, viernes y sábados a trabajar en las noches y al otro día a la escuela, ¿no? Sí. Y gracias a La Tasca, como empecé de sacaborrachos, terminé como gerente. Órale. Sí, porque pasé todas las áreas, ¿no? Fui también mesero, ayudé en la barra, ayudé en la caja, ayudé en la cocina, ¿no? Entonces, creo que sí se lo dije, tuve la oportunidad de decírselo. Chava ya cerró La Tasca, pero está todavía entre nosotros, ¿no? Tuve la oportunidad, gracias Chava, a ti te doy mucho de mi carrera. Entonces él me ayudó con un trabajo, ¿no? Para poder mantener mi carrera. Entonces así fue como me volví psicólogo. Al principio creí que quería ser clínico, Ujú. pero solamente lo creí. O sea, de hecho, los últimos semestres estuve con algunos maestros que me permitieron hacer mis prácticas y mucho de trabajo de investigación en el Hospital Dorantes Mesa, específicamente ahí en el área de psiquiatría. Creí que por ahí iba el asunto, ¿no? Ahí tuve muchas experiencias muy buenas, la de conocer a Jade Dios,
conocer a varias personas, ¿no? Dañadas por uso de abuso de sustancias psicoactivas. Y me di cuenta del trato que recibían las personas, el trato de las familias, y pensé, no, es que la situación no está en lo clínico, Claro. está en la educación. Ujú. Y fue como comencé a trabajar en el área educativa. Y a eso le sumamos cierta facilidad que tengo para las matemáticas y todo eso, y para las computadoras, y de ahí fue como se vincula, ¿no? Lo que se me facilita con lo que me gusta, ¿no? Con lo que me apasiona. Y de ahí comienzo a trabajar en el desarrollo de tecnología educativa. Bien interesante lo que dices, Gerson, porque me quedé pensando un poco en esta analogía que se puede hacer, ¿no? Nos comentabas que a muy corta edad te quedaste como clavado en qué Sí, está pasando con esas personas y por qué otras personas están totalmente desentendidas de sí, sí. un contexto en específico y esas personas no les importa qué persona trae un problema en el camión, Sí. ¿no? Y esta situación con tu amigo en arquitectura, de que la luz y el espacio, o sea, ahí hay una cuestión bien interesante de empezar a analizar fenómenos que se presentan de manera compleja. Sí. Se llama Víctor, Víctor Trujillo. Víctor. Ah, Pero Víctor. no es Broso, es Víctor Trujillo. Sí, entonces me parece bien interesante cómo se van combinando ciertas situaciones, ciertos momentos clave en el que van encajando un poco las piezas y a veces Y inconectadas. es que así es la vida, ¿no? La vida solamente la puedes ver en retrospectiva, ¿no? Sí, Eh, Todo es una serie de puntos, o sea, somos una línea recta hasta que chocas con un punto que sí. ya genera un grado hacia otro lado, y luego es una línea recta, ¿no? Hasta que chocas con otro punto, ¿no? Y esos puntos forman quién eres en gran parte, ¿no? Más todos los chiquitos que van ahí poniéndote topes o apoyando para que vaya más rápido la pelotita, ¿no? Girando. Pero así es, Víctor es uno, ¿no? Esa pareja es otra, ¿no? Mi mami cuando me dijo eso de psicología, es otro, Tu ¿no? abuelo. Hace rato te comenté sobre Sajid. Sajid es otro. Eh, el poder encontrar la conexión entre lo que se me facilita con lo que me gusta, Sí. tiene mucho que ver con el diálogo y el discurso que tenía yo con Sajid. O sea, yo pude haber trabajado solamente en el área educativa y haberme vuelto a lo mejor un poco más teórico, ¿no? En procesos de enseñanza o procesos de aprendizaje, ¿no? Pero esta vinculación y esta manera de cómo la tecnología se relaciona con los procesos de aprendizaje o con los procesos de enseñanza es mucho resultado del discurso que tenía yo con Sajid, de la plática que tenía yo con Sajid, ¿no? Que él también estaba haciendo sus primeros trabajos en desarrollo de tecnología educativa. Entonces yo dije, órale, es por aquí, es por acá. Y justo estas situaciones que viviste en las intervenciones con estas personas, digamos, enclaustradas en Ujú. ciertos pabellones o Momentos cosas. así. Ahí va la siguiente pregunta, ¿no? O sea, esta conciencia que tuviste de decir es que el problema no es el individuo en sí mismo, sino que ese Ujú. individuo, nos hablabas hace ratito de la interconexión que en el presente existe Ujú. ante muchísimas circunstancias, ¿no? Ahorita pues estamos nosotros dos utilizando medios tecnológicos que funcionan con luz y al mismo tiempo está tu familia aquí, los tiempos, los intereses, tu motivación, tu Sí, emoción, sí, o sí. sea, se combinan tal cantidad y cualidad de fenómenos en un contexto dado Que lo hace complejo de que lo abordar. hace complejo, complejísimo de abordar. Entonces yo creo que aquí la tecnología sí viene a complejizar aún más, por lo menos los procesos psicológicos, que muchas veces, digamos que recrudece la importancia de pensar las cosas no de manera psicológica, sino que al mismo tiempo que estás pensando las cosas psicológicamente, salirte de esos lentes, ¿no? De esos Ujú. enfoques. Es lo que es el planteamiento, ¿no? O sea, esta charla con esta persona en el psiquiátrico, pues te permitió entender que un individuo, entenderlo como en su mente nada más y rastrear eso. Intentar comprenderlo. El ingeniero, así le decían en el hospital psiquiátrico, el ingeniero. Sí, es que era ingeniero, Ah, ya era yo pensé ingeniero. que era parte No, no, del... no, 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 era ingeniero él, pero
presentó una psicosis orgánica. Ujú. No se atendió en tiempo y forma, fue creciendo pues el daño que tenía en su cabeza. Esa psicosis orgánica fue resultado de uso y abuso de sustancias psicoactivas. Claro. Entonces, aquí el problema es que mientras él estuviera medicado, todo iba a estar correctamente, ¿no? Ok. Cuando no estuviera medicado, cuando no estaba medicado, despertaba estos rasgos que llamaban mucho la atención. Entre Sí. ellos, la presencia de Jade Dios. Cuando yo tuve la oportunidad de platicar con él por primera vez, y eso de platicar con él era algo así como que, ¿cómo va a ser que el que está estudiando psicología entre a platicar con él? No Sí. podías entrar a tratar ni a hablar con las personas que estaban en el hospital, ¿no? Que estaban internadas. Entonces entré con el psicólogo. El psicólogo entró como apoyo al psiquiatra. El psiquiatra es el que hacía la entrevista, ¿no? El apoyo, el psicólogo tomaba notas, Toma ¿no? nota. Entonces yo entré con el psicólogo para apoyar al psiquiatra en esto de tomar notas, ir identificando algunos signos, ¿no? Sí. Que el Inge pudiera ir presentando, ¿no? Cuando de repente alzaba la voz, cuando la bajaba, cuando manoteaba, etcétera, hacer estas técnicas de observación sistemática. Entonces, no había tomado sus medicamentos y ahí fue cuando comenzó a hablar de Jade Dios. Jade Dios. Él traía el verdadero evangelio, él decía, ¿no? Y tenía una estructura histórica de cómo se había originado Jade Dios, pero también estructurada que tú dices, a este chavo lo sueltas en lo más profundo de la lacandona, donde no sepa nada del evangelio y te evangeliza a todos, ¿no? Donde nadie sepa nada de la Virgen de Guadalupe ni nada de eso y te evangeliza a todos con Jade Dios, ¿no? Te crea una nueva religión. Una de las características pues de las personas que presentan diferentes grados de esquizofrenia, pues es esto, ¿no? Que tienen una estructura, un coeficiente intelectual, pues superior, tienen muchos recursos cognitivos, ¿no? Sí. Para poder trabajar. No bien afianzados, muchos de ellos creados, pero tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, él te creaba estas situaciones y generó su propio evangelio, ¿no? Y si te atarugabas tantito, le creías, o sea, y decías, no, pues es que sí va por ahí, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, es que el asunto está en la educación, o sea, no está aquí, no está en la clínica, no está con el enfermo psiquiátrico, ¿no? Eh, Está allá afuera y está con la formación. Eso fue lo que a mí me pareció y comencé a trabajar en esa área. Ya después te digo, con las diferentes actividades que fui realizando y con esta, pues no sé, cierta facilidad a lo mejor que tengo con la tecnología, pues pude vincularlo, ¿no? Esto que se me facilita con lo que me gusta. Y comenzar a hacer tecnología educativa. Por supuesto. ¿Y qué experiencias como docente, o sea, en el aula propiamente, has vivido así que te han marcado en este orden de trascendencia? Hay una muy buena. Hay una que me gustó mucho. Yo siempre he creído que, bueno, el antecedente, ¿no? El contexto. En el caso específico de desarrollo de tecnología educativa, la experiencia educativa de tecnología y educación, ahora tecnología educativa, la trabajamos el maestro Arturo Yaca, el maestro Juan y yo, alineada a un estándar de competencia laboral, que es desarrollo de materiales educativos, ¿no? Para educación a distancia en línea. Entonces, la intención era que los chicos que tomaran esta experiencia educativa, en algún momento, si se interesaban, pudieran certificarse en ese estándar de competencia. Okay. No solamente que no solamente que acreditaran la materia, sino que si la acreditas, ahora ya cuentas con un portafolio de evidencias que si tú quieres puedes acudir a alguno de los organismos evaluadores de conocer, el ICATPER es uno de los que están aquí en Jalapa, y certifícate en ese estándar de competencia, así como cuando salen del COBA, que se puede certificar en redes de Cisco, pues así, certifícate en un estándar de competencia mientras estás estudiando. Eso pues te puede beneficiar en la formación. Y además el estudiante puede desarrollar estas habilidades para el desarrollo de materiales educativos fielmente, no en un caso ficticio, sino genera un material de tecnología o mediado por computadora o de tecnología educativa
que solvente una necesidad que tú identifiques, específica, y además certifícate en ella, ¿no? O sea, es una ventaja, no nada más es la materia, no nada más es Sí. la experiencia, no nada más es demuéstrame que sabes con el examen o entregándome el producto final, ¿no? Sino tiene ese bonus, ¿no? Tiene ese plus, ¿no? Entonces, así es como comienzo mis experiencias educativas. A ver, chavos, a ver, muchachas, a ver, muchachos, a ver, chicos, chicas, todos los que quieran. Esta materia no solamente, o esta experiencia educativa, no solamente es para la que acrediten. Pueden hacer esto, ¿no? Pueden certificarse. Y además, esta materia o esta experiencia va a ser tan seria como ustedes quieran que sea. Esto ustedes pueden solamente entregar las tareas y pues si nos volvemos a ver, qué bueno, y si no, pues ya acreditaste, Sí. ¿no? O puedes vincularla con tu experiencia educativa eje, o puedes vincularla con tu proyecto de investigación, o puedes vincularla con tu tesis, ¿no? Claro, claro. Entonces, esos puntos bonitos que he tenido es que algunos de los materiales que han generado en el área de educación, en la experiencia educativa de tecnología y educación, ahorita tecnología educativa, les han servido a algunos compañeros como proyectos de tesis y los han sacado, ¿no? Entre ellos está uno del doctor Muelitas, un chico que hizo un material educativo para enseñar a su hermano a lavarse los dientes. Cómo le fue dando seguimiento y egresó con un material que enseñaba a niños de 3 a 5 años a lavarse los dientes y una conducta de aseo de autocuidado, ¿no? Sí. Y le funcionó como tesis y se graduó con eso. O sea, entonces digo, bueno, no solamente es la materia, sino esto va a ser tan grande como cada uno quiera que sea. O sea, esa es una. Otras que he tenido son algunos compañeros de repente que me han dicho en algún mensaje, que me han hecho algún comentario de que yo aprendí a hacer materiales educativos, pues porque hice materiales educativos contigo, ¿no? Pero esa parte es la que a mí me gusta. Hice materiales educativos. No aprendí sobre materiales educativos contigo, ¿no? Sino hice materiales educativos contigo. Y si bien ahorita que tengo que poder exponer eso en mi campo laboral, sé por dónde, ¿no? Sé hacia dónde tengo que buscar, sé cómo debo de comportarme, sé hacia dónde tengo que dirigirme, ¿no? Y pues esas experiencias me llaman mucho la atención. Y sobre todo que vas conociendo a cada una de las personas con las que vas interactuando, ¿no? En este momento de la docencia. Te encuentras cursos o materiales educativos que generan los chavos que están relacionados con sus propias necesidades, ¿no? Recuerdo mucho una chica que tenía, o que tiene una hermano que no puede hablar, entonces hizo un curso de lenguaje de señas mexicanas, ¿no? Tengo de repente a una persona que hace mindfulness, entonces dice que eso lo ayudó a relajar toda su vida, que era un periodo muy complicado y comenzó a hacer esto, quería hacer un video para enseñar sobre eso, ¿no? Quería hacer materiales educativos sobre eso, y adelante, vamos a trabajar sobre eso. Hizo sobre eso y así vas conociendo a la gente, ¿no? Hay un chico que estaba estudiando en la facultad de danza también, y estaba estudiando psicología, entonces hizo un material educativo o hizo un curso en línea muy breve sobre zapateado, ¿no? Cómo aprender a hacer zapateado, lo soltó en línea y tenía estudiantes, ¿no? Tenía chicos que querían aprender, ¿no? A hacer zapateado y eso viendo videos, ¿no? Con él. Entonces conoces a las personas, te vas dando cuenta de sus intereses, te vas dando cuenta que no solamente es la matrícula que va y se siente, que la ves hasta que termina el semestre y de ahí no sabes si te la vuelves a encontrar, sino que hay un motivo, hay una emoción, son personas que llegan a su casa y esta chica platica con su hermano, ¿no? O su hermana, ¿no? Otro chico llega y hace sus ejercicios de meditación, ¿no? Y pues somos más complejos, ¿no? Somos de más de una pieza que llega y se sienta en el aula, ¿no? Y justamente lo que hablábamos, ¿no? Y como maestro a veces llegas a cagarla, ¿no? Pero bueno. Sí. Sí, eso hacemos muchas veces los profesores, ¿no? Llegamos como... Con lo que crees que tienen que aprender, ¿no? Justo. Y yo creo que hablando precisamente del cambio de estructural, funcional de la universidad, que se permita fragmentarse en el buen sentido de la palabra ante estas necesidades también de los alumnos y utilizar eso como una proyección ya no solamente académica, científica, sino laboral, de competencias, de insertarse de mejor manera al mundo laboral, al mundo escolar, al mundo educativo. Me parece que son necesarias estas nichos
de oportunidad ahí bien interesante. Es ¿no? que, fíjate que estaba yo platicando con unos compañeros ahí en la facultad, precisamente sobre esto, ¿no? ¿Qué nos pasa en la universidad? Y yo creo que es un síntoma de todas las universidades, no específicamente de la Universidad Veracruzana. Estoy trabajando con algunos compañeros de Colombia, algunos compañeros de la Complutense de Madrid, y veo un síntoma muy similar, ¿no? No digo que todos, solamente muchos de los compañeros, ¿no? O algunos de los compañeros. De repente a ti te asignan una experiencia educativa y lo primero que pasa por tu cabeza es qué les voy a enseñar. Claro. Pero desde ahí, Sí. ¿qué les voy a enseñar? A ver, espérate, o sea, ¿tú qué les vas a enseñar? O sea, ves el programa educativo y pues a lo mejor podrás revisar las estrategias de enseñanza, a lo mejor podrás revisar la estrategia de evaluación que se propone en el programa educativo, pero te vas a los contenidos. Sí. Y cuando comienzas a ver los contenidos o cuando comienzas a ver los saberes teóricos, dependiendo de cómo esté estructurado el programa, ¿no? Si por contenidos o por competencias que te muestran saberes teóricos, heurísticos, sexológicos, comienzas a ver los saberes y comienzas a ver los temas y dices, para este tema tengo estas lecturas, ¿no? O Claro. bajo estos materiales, o ya Sí. tengo hecho esto otro, y desde ahí está el error. Claro. Desde ahí es donde comenzamos a equivocarnos. No se trata de qué les voy a enseñar, sino se trata de que ese programa de estudios que tú estás abordando, que te asignaron para la experiencia educativa, materia, curso, clase, como quieras llamarle dependiendo de tu modelo, que tú vas a impartir, está relacionado y vinculado con un programa educativo. ¿Sí? Ese programa de estudios está vinculado con un programa educativo, o sea, con un proyecto curricular. Sí. Ese proyecto curricular denota de manera clara cuál es el perfil de egreso que debe de tener el estudiante. Claro. Una vez que él concluya los estudios de licenciatura o de posgrado o de lo que sean, debe de tener este perfil. Debe de tener, este perfil está formado por estas características, no solamente en nivel de conocimientos o habilidades, sino también actitudinales, ¿no? Es un perfil completamente bien detallado y ese perfil va a responder directamente a necesidades que tiene la sociedad muy específicas que de no ser atendidas se convierten en problemáticas, ¿no? Claro. Entonces, el no tener esta noción como docente de tu trabajo, de lo que tú tienes que hacer, va a contribuir en la construcción de ese perfil para que él se inserte a la solvención de esas necesidades, es el problema. O sea, yo le voy a enseñar lo que yo creo. No, maestro, no es que le enseñes lo que tú crees. ¿Qué necesita? Claro. ¿Qué necesita apropiarse? ¿Qué necesita desarrollar? ¿Qué necesita saber, conocer? Como quieras llamarle, ¿no? De acuerdo a ese programa educativo, de acuerdo a ese proyecto curricular, Sí. para atender qué necesidades y solventar qué problemáticas. Entonces, cuando tú comienzas a ver ese panorama más grande, cuando comienzas a ver esta famosa vista de pájaro, ¿no? De que es mucho más complejo desde Morán, mucho Sí. más complejo y complicado, Ujú. ¿sí? De que nada más llegues tú a dar tu materia, Claro. las cosas se hacen más complejas. Tú dices, a ver, pero para que yo pueda solventar eso, entonces mi materia o mi experiencia educativa se tiene que vincular también con la eje. Pues claro. Entonces comienzas a trabajar con la eje. Bueno, y en otros programas educativos, con las de investigación o con las de intervención, ¿no? Sí. De esto de las ejes es muy de la Universidad Veracruzana, ¿no? Sí. Pero en otras universidades tendrás algunas materias que sean de intervención, que sean de planeación o que sean de investigación, ¿no? Entonces tendrás que vincularlas con esas, ¿no? Porque está dirigido a esas actividades que tú vas a realizar con el estudiante que pueda formar ese perfil de egreso. No que sea una fotocopia tuya, no que sea resultado de lo que tú crees que debes saber porque crees que esos son los temas que están ahí. Yo les ponía, en varias ocasiones he puesto el ejemplo de, por ejemplo, teorías del desarrollo. Yo soy vigotskiano, ¿no? Ujú. Yo creo que Vygotsky tiene la neta del planeta y a partir de la socialización, así es. Entonces, si yo comienzo a ver en el programa de estudios que tiene que aprender sobre teorías del desarrollo, pues lo más probable es que le dé lecturas de Vygotsky, ¿no? Por supuesto. Pero de repente tú, Alejandro, tú te gusta más todo el asunto piagetano, ¿no? Sí. Y me entregas un documento piagetano. Y te digo, no, espérate, es que por aquí no va el asunto, ¿no? Es que pues, por aquí no, lo que hay que leer es esto. No, y ahí es donde comienzan estas fotocopias a veces de mala calidad, a veces de buena calidad, no lo niego, o sea, a veces de mala calidad, a veces de buena calidad. Que lo que hacen es solamente lo que yo creo que debe de saber el estudiante de esa materia,
es lo que le enseño, ¿no? Pero no veo todo este panorama general de un proyecto curricular, de un perfil de Claro. egreso, de una atención de necesidades, de una situación, problemáticas sociales Sí. para las cuales estoy formando o participando en la formación de un individuo. Esa parte a veces se pierde de vista, ¿no? Por eso de repente te encuentras materias completamente descontextualizadas o completamente aisladas, ¿no? De todas las demás materias, ¿no? Por eso te encuentras de repente en proyectos de investigación, ya materias terminales, que dicen, bueno, pues es que aquí tengo que hacer una intervención y tengo que hacer, hace ratito dijimos observación sistemática, ¿no? Pero ¿para qué me sirve? Y te das cuenta que eso tiene que ver con la materia donde desarrollaste instrumentos de evaluación y tiene que ver con materias en las ejes de intervención, pero todo ese hilaje no lo puedes hacer porque cada quien te enseñó lo que creía que tenías que ver de la materia, Sí. no viendo el proyecto curricular desde toda su complejidad hacia el perfil de egreso que debemos de formar. Entonces creo que por ahí va parte de la problemática. Aunado a esto, la pues la limitada cartera que tengo de estrategias de evaluación, ¿no? Eh, hay un meme, hay una imagen que a mí me gustó mucho cuando la vi, que está un maestro, hay un árbol y enfrente los alumnos son diferentes animales, ¿no? Y te encuentras un simio, un perro, un Ah, lobo, un oso, y hay un pescado, ¿no? Un pez dentro de una pecera, ¿no? Y un ave, ¿no? Y dice el maestro, bien, ahora sí, todos vamos a ser evaluados parejos. oh, Quien suba primero el árbol gana. no, pues ya. O sea, no puede ir por ahí, ¿no? O sea, no podemos seguir utilizando esas mismas estrategias de evaluación para todos, de la misma manera, cuando los intereses, cuando las características, cuando cada uno de nosotros responde de manera diferente a diferentes estímulos. Tú hace rato me preguntaste sobre la flexibilidad, ¿no? Sobre Sí. los ambientes flexibles de aprendizaje. Hacia allá va también la flexibilidad. O sea, ¿qué es lo que tú tienes que demostrar en una temática determinada, ¿no? Tú estableces un objetivo de aprendizaje y ese objetivo puede estar relacionado con que el chico desempeñe una conducta, demuestre un conocimiento, demuestre una actitud, ¿no? O valides que sea apropiado de un concepto, un tema específico, ¿no? Tú puedes presentarme lo que tú quieras mientras me demuestres que realmente te estás apropiando de ese contenido. O sea, yo tengo algunas evaluaciones donde algunos chicos me entregaron una canción y una canción me la entregaron rapeando. Otra me lo entregó una chica tocando piano y cantando, ¿no? Otro me lo entregó en una infografía y tú en la infografía te das cuenta que realmente se apropió del contenido y en el chavo que está rapeando te das cuenta que también logró capturar las partes esenciales de un concepto determinado. Y la estrategia de evaluación fue la misma. Entrégame lo que tú crees que pueda demostrar que conoces sobre este tema bajo estos criterios, ¿no? Ujú. Tienes que manejar en tal extensión el contenido, tienes que presentar estos elementos, tienes que considerar estos otros y entrégame lo que tú quieras. Pues a mí se me facilita esta parte del canto, pues canto. Por A mí se supuesto. me facilita hacer infografías, hago infografías. A mí se me facilita hacer páginas web, pues hago una página web, ¿no? O sea, pues te vas perfilando y están mal. No, claro que no, o sea, están bien. Pero ¿qué tan flexibles somos para poder trabajar en eso? Híjole, es que ya es como repensar justamente La desde estructura la complejidad, ya ni siquiera la universidad, sino el perfil que se docente. establece, el perfil docente, Y todas esas administrativo cuestiones. también, o sea, y todos, ¿no? Todos los elementos de la universidad. Pero bueno, seamos optimistas y vayamos a creer que esta reconfiguración o reestructuración que tendrá que hacer no solamente la UB, sino todas las Sí, universidades del planeta, tendrán que hacer. sí, en Bien, su momento bien que mal, tendrán que hacer. ¿no? Ya para ir cerrando, maestro, quisiera que nos comentara brevemente por qué se hizo la maestría de Salud, Arte y Comunidad. Bueno, mira, la maestría de salud, arte y comunidad, yo cuando me incorporé al proyecto, ya habían avances del proyecto. Eh, Estaba el doctor Adam, que es de artes. Él estaba trabajando con el doctor Beno también. Y no recuerdo qué otros
No recuerdo qué otros doctores, o sea, ya habían hablado sobre este tema y había una vinculación con la Universidad de Nantes en Francia y Bamako en Sudáfrica. Sí. Entonces, a mí el maestro Juan Grapaín, cuando estaba como director de la Facultad de Psicología, ya había yo trabajado en algunos proyectos curriculares, en Consorcio Clavijero, en la Secretaría de Educación Pública y para la universidad. Para la universidad no a nivel de licenciatura, pero en algún área de la DGTI, trabajando también con algunos cursos o diplomados, entonces había tenido ahí algunas actividades, ¿no?, relacionadas con diseño curricular. Entonces, de ahí el maestro Juan me pide que me involucre en este proyecto, ¿no?, donde Sí. piden apoyo a la Facultad de Psicología para poder instalar esta maestría o este posgrado en la facultad, porque necesitaba una casa, ¿no? Necesitaba una facultad donde instalarse. Y algunos institutos, pues se complicaba por precisamente la temática de transdisciplina, que pudiera cumplir los objetivos a lo mejor que tuviera el instituto o alguna otra facultad, ¿no? Entonces llegan ahí a pláticas con la Facultad de Psicología y nos dice, me dice el maestro Juan, me dice, ¿sabes qué? Involúcrate en este proyecto para que comience a trabajar con ellos en la parte curricular, ¿va? Pues adelante. Y también se lo piden a la doctora Lisette Figueroa. Mm. Entonces, Que hay que felicitarla por sí, la doble evaluación, ¿no? la doble titulación. La doble El proyecto de doble titulación. titulación con Colombia. Sí. Sí, muchas felicidades. Es un trabajo que sí le duró bastantes años, 2 años si no mal recuerdo, donde estar en comunicación con la gente de Colombia, entre revisar desde el nombre de la asignatura, los objetivos que se perseguían, en el caso de acá de Jalapa, pues las unidades de competencia, las temáticas, los saberes, o sea, que cuadraran. Y no solamente eso lo hizo con el plan de estudios 1999 y luego hubo que hacerlo con el 2019, porque están los dos planes de estudio ahorita de manera simultánea, entonces tuvo ese doble trabajo, entonces muchas felicidades por ahí a la doctora que ya aterrizó un proyecto más, una palomita más, dicen por ahí. Ojalá otra de sus palomitas sea venir al Ojalá, podcast. que venga, vamos a invitarla. Vamos a invitarla, ¿qué tal? Entonces comienzo a ir a las reuniones para generar el proyecto curricular, pero ya había mucho avance. Tanto el doctor Adame como el doctor Beno y el doctor Francesco, él es de letras si no mal recuerdo, ya tenían bastante diálogo y bastante discurso. Lo que había que hacer era precisamente aterrizarlo ya en el proyecto curricular. Entonces, pues, en colaboración, esto fue un trabajo colaborativo, esto fue un trabajo multidisciplinario, donde quien estuvo encargado de la coordinación de todo el proyecto fue el doctor Adama. Entonces, fue un poco complejo al principio porque la universidad tiene pues este esquema positivista, ¿no? Sobre las licenciaturas y sobre la formación, sí, ¿no? Tienes que tener como que muy claro, muy objetivo todo lo que quieres lograr y todo ponerlo en papelitos, si quieren eventos muy tangentes, muy tangibles, ¿no? Entonces, desde que comenzamos a trabajar con este término de transdisciplina y cómo podemos entender la transdisciplina, hay algunos eventos complejos, ¿no? Que tú dices, a ver, es que esto no, el objetivo no es, si nosotros dejamos, ¿no?, que el estudiante de la maestría en salud, arte y comunidad, al finalizar todos los estudios de posgrado, logrará generar una intervención en algún área determinada, no, se queda corto. O sea, la transdisciplina es este proceso donde tú identificas cuál es el impacto que tú estás generando desde tu disciplina y como persona al momento de intervenir, ¿no? Entonces, es un evento que no puedes tan fácil decir, lo puedo medir, lo puedo cuantificar, ¿no? Entonces, ¿cómo lleno estos formatos que son completamente cuantitativos con un elemento que es completamente cualitativo, ¿no? Que tiene que ver más bien con la formación integral del aprendizaje? Entonces fue un proceso bien complejo, pero que logramos llegar a buen puerto y aterrizarse. En el transcurso, pues Bamako quedó
no concluyó, digamos, si los procesos, no quedó dentro de todo el convenio, pero sin antes ya está con su primera generación. Entonces tenemos ese proyecto junto con la Universidad de Nantes y las clases que se dan en la Facultad de Psicología ya del proyecto de la maestría en Salud, Arte y Comunidad, este proyecto de posgrado. Hay algunas materias que las dan los maestros de Francia, precisamente. Y algunas materias que se dan allá las pueden dar también de aquí de México. Y ahorita hay un proyecto de la Comunidad Europea que va a permitir, de financiamiento, sobre todo hacia el proyecto curricular, hacia la maestría, que va a permitir hacer estos intercambios, ¿no?, con estudiantes y con maestros para poder afianzar los lazos de la Universidad Veracruzana con Nantes. Entonces tuve la oportunidad de participar en ese proyecto curricular, de lograr aterrizarlo, de lograr formarlo. Estamos ya en la tercera generación de la MISAC. Creo que hay muy buenos proyectos, creo que hay muy buenas intenciones de trabajo y creo que viene todavía lo mejor, porque viene este apoyo, ¿no?, de la Comunidad Europea para este tipo de proyectos curriculares. Excelente. Y decir que la Universidad Veracruzana y específicamente la Facultad de Psicología forma parte de él es muy importante, ¿no? Y en estos dos momentos, o sea, tanto de parte del maestro Juan Grepain por involucrarse, sumarse al proyecto y dejarnos a la doctora Lisset y a mí para poder colaborar con él, como ahorita con la administración de la doctora Lisset, donde también está como coordinadora del posgrado, dando toda la posibilidad para que esto se lleve a cabo, ¿no? Entonces es un proceso ahí grande que ha venido saliendo muy, muy bien. Quisiéramos que saliera mejor a veces, pero ha salido muy bien. Bueno, siempre es perfectible. Los proyectos siempre son perfectibles. Pues muchas gracias por venir, maestro Gerson. Muchas gracias a ti. Por su tiempo y por su generosidad. No, muchas gracias a ti por haberme invitado. Pues gracias, titanes. Hasta la próxima. Listo.